Si hay un capítulo en la Biblia que es muy conocido, ese capítulo es o este salmo o el 91. Eso te sale hasta en la escritura. Porque esa es la belleza que posee este salmo. Es un salmo que inspira confianza en Dios. Es un salmo que nos lleva a creer que la bendición de Dios está para contigo. Por eso todo el mundo que no quiera a Cristo por Señor, sino solamente por Salvador, lo quiere. Y añora este salmo. Así que es brujería, porque lo recita como si fuera brujería y lo pone en las paredes como si fuera brujería. Básicamente hacen brujería con él. Unos brujos lo utilizan. El punto es que eso se debe a la belleza que este salmo exhibe y la forma por medio de la cual este salmo nos permite considerar a Dios. El asunto para nosotros es ¿qué es este salmo para nosotros? Porque nosotros no solamente tenemos a Cristo por Salvador, sino por Señor y por Dueño. Y esto tiene todo que ver, inclusive con la posición que tiene el salmo. Este salmo, que es el 23, va después del 22. El 22 que vimos el domingo anterior, decíamos que era el salmo de la cruz, en el cual se nos habla del sufrimiento de nuestro Señor. Bueno, en este salmo se nos mira el porqué de ese sufrimiento. Se nos permite contemplar el propósito que Él tenía en mente a la hora de morir por nosotros. Por eso, este salmo verdaderamente nos muestra a nuestro Señor. Eso va después del anterior, porque nos demuestra que el Señor Jesús es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. No es como el asalariado que solamente está allí por el beneficio, sino que lo hace pensando en el dueño de las ovejas, en su Padre, quien es el dueño de las ovejas, las cuales Él pastorea. A diferencia de otros salmos que hemos estudiado, este salmo no es una oración, es un testimonio, es una declaración de confianza en el Señor Jesucristo. Es un testimonio de un hombre que ha dicho: yo confío en mi Dios. Por eso ese sermón lo he llamado, como podríamos pensar simplemente, Jehová es mi pastor. Y lo explicaré en dos puntos principales, las dos funciones del pastor: el cuidado del pastor y la protección del pastor. Eso es lo que hace el buen pastor. Consideremos el primer punto, el cuidado del pastor. Dice en los primeros versos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí vemos cómo el rey David, quien escribe este salmo, siendo hijo de Dios, porque creía en Cristo antes de que Cristo viniera, creía en su pastor. Vemos cómo él es consciente del cuidado y de la protección de Dios sobre su vida, sobre su alma. En el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones, se refieren a Dios, el Padre, como el pastor. Sin embargo, aquí hay algo especial, que es lo que hace que este salmo sea tan llamativo. No dice que Jehová es el pastor, dice que Jehová es mi pastor. Una apropiación de Dios mismo para con la persona. Esa apropiación es lo que da un sentido personal a este salmo, un sentido de intimidad, el cual nace de un corazón que depende de Dios. Porque aquí no se nos habla de Dios como el pastor de todo el mundo, sino que se nos habla de Dios como mi pastor,
es mío. Eso es lo que el rey David está diciendo. Esta declaración que está hecha en tiempo presente nos enseña a nosotros a entender que dependemos de Dios completamente. Dependemos de Dios en todo sentido. Nosotros no somos autónomos ni dueños de nuestra propia vida. Nosotros no podemos hacer lo que a nosotros nos parece, sino que le pertenecemos a Él. Cuando Él dice mi pastor, está diciendo yo soy tu oveja. Tú eres mi amo y yo soy tu esclavo. Eso es lo que quiere decir el rey David cuando dice el Señor es mi pastor. Quiere decir que depende de Dios para todo, desde las cosas más grandes y difíciles hasta las cosas más insignificantes. David no veía a Dios como pastor solamente cuando estaba pasando por un momento de prueba muy grande. No, él lo veía como pastor, aún en las cosas más pequeñas y simples de su vida. Ese es el punto de vista que nosotros debemos tener de Dios como pastor. Porque muchas veces caemos en el error de buscar a Dios solamente cuando pasa algo muy grave. Y en las cosas pequeñas, eso lo puedo hacer yo. Pero es que el pastor es pastor todo el tiempo. El pastor no es que, bueno, haz lo que quieras, cuando vayas para el hueco allá voy yo a rescatar. Porque entonces no es un pastor, es solamente un rescatador. Su misión es completamente diferente y no es así. Él es un pastor porque guía nuestra vida. Nosotros muchas veces podemos sentirnos desorientados y sin saber qué hacer. Pero lo grandioso de esto es que la oveja nunca busca al pastor. Es el pastor el que busca a la oveja. Es el Señor el que te busca a ti. Es Él el que te llama. Tal y como hizo con David. Y si tú eres una oveja, debes entender lo que significa eso para tu vida. Una oveja es un animal torpe que nunca sabe cuál es la mejor decisión que debe tomar. Siempre toma el peor camino posible. Si hay 10 caminos, 9 buenos y uno malo, por el malo se va. Porque es oveja. Anda buscando el hueco por el cual tirarse, y la boca del lobo en la cual meterse. Esa es la torpeza que la caracteriza. Por lo tanto, depende del pastor absolutamente para todo, tanto para lo más grande como para lo más pequeño. David, que era rey en Israel, dice de Dios, tú eres mi pastor. Si el hombre más importante de un país le dice a Dios, tú eres mi pastor, ¿qué se puede esperar de nosotros? Algunos quizás ni tienen personas bajo su autoridad. Todos nosotros necesitamos a un pastor. Todos lo necesitamos. Cabe aclarar, y esta es la diferencia entre nosotros y el mundo. El mundo puede tomar este salmo y hasta lo rezan para hacer brujería con él. Pero la diferencia entre ellos y nosotros es que para nosotros es una verdad tangible. Ellos dicen, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Sin embargo, viven haciendo lo que bien les parece e ignoran por completo al pastor. Por lo tanto, el Señor no es su pastor. Son enemigos de Dios y merecedores del fuego eterno del infierno. No son hijos de Dios, son hijos del diablo, y por eso van a ser atormentados eternamente por Dios. Por eso es un engaño. Cuando se toma este salmo para cualquier otra cosa, que no sea para entender la verdad básica, de que es para aquellos que le dicen a Dios, yo soy tu oveja, yo soy torpe y te necesito aún para lo más básico. Esos que no ven a Dios como su pastor, no son ovejas, son cabras. Las cabras no tienen hambre, porque son difíciles de domesticar. Las cabras nunca llegan a amar a sus dueños. Siempre están allí por obligación. Los que amamos a Dios somos las ovejas.
que reconocen aún la voz de su Señor. Por lo tanto, una verdadera oveja es una persona que ha rendido su vida en sumisión a Cristo. Uno que dice, no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, mi Señor. Eso es una oveja. La oveja entiende que por sí solo le va a ir mal. Y dice, yo voy a ir en pos de mi Señor. El diablo puede parecer dulce para atraerte al pecado. Y Cristo puede parecer áspero. Claro, porque el diablo es como un hombre que pone un alimento para atraer a la oveja. Mientras que Cristo, que es el buen pastor, está allí con una vara, esperando para pegarle a la oveja. Pero le pega porque le ama. Porque la oveja va para el lobo, dice, no, vente. Y como no hace caso, con el garrote. Porque le es necesario. Le es necesario a la oveja. Por cuanto estorbe. Por eso para nosotros puede parecernos algo mal. Todo esto que estamos diciendo. Pero eso se debe a la negligencia de nuestro corazón. Porque nos gusta hacer lo que se nos antoja y no tomar en cuenta a Dios. Sin embargo, la Escritura claramente dice en Hebreos 12:6 que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si tú no eres azotado por Dios, simplemente no eres hijo de Dios. Eres hijo del diablo y Dios no va a andar azotando hijo ajeno. No le perteneces a Dios. Si entendemos esto, podremos decir como David, nada me faltará. Nada nos faltará. ¿Qué significa eso? Que nunca te va a pasar nada mal. Significa que vas a tener todo lo que tú quieres. De ninguna manera, mi hermano. La Biblia nunca promete eso. Considéralo. ¿Qué quiere la oveja? Tirarse por el hueco. ¿Será que el buen pastor lo va a dejar? De ninguna manera. ¿Qué quiere la oveja? Meterse en la boca del lobo. ¿Será que el buen pastor se lo va a permitir? No. Por lo tanto, nada me faltará. No significa que vas a tener todo lo que tú quieres. Porque el Señor nunca ha prometido darte todo lo que tú quieres. Lo que Él ha prometido darte es todo lo que tú necesitas. Es muy diferente. No es lo mismo querer algo que necesitar algo. Tú puedes querer cualquier cosa. Pero lo que tú necesitas es aquello que es indispensable para tu subsistencia. Tú puedes decir, a mí se me antoja una Coca-Cola, pero eso no es para nada necesario. Sin embargo, si es necesario que bebas agua, es necesario. Dios lo sabe. Si un padre, un hijo le dice a su papá, papi, dame un huevo, papá no le va a dar una piedra. Pero no necesariamente quiere decir que le va a dar el huevo. A lo mejor el huevo está podrido y el niño no lo sabe. Él dice, tiene hambre, hay que darle algo de comer. No quiere decir que tenga que ser lo que él caprichosamente quiere. Así es como actúa el buen pastor. Nada le falta. Nada le falta. A la oveja puede pensar, me falta mucho. Pero en realidad nada le falta, porque el buen pastor le provee para todo lo que necesita. ¿Qué es lo que debe proveerte? Todo. ¿Tienes tú que preocuparte por qué has de comer o qué has de beber o con qué ropa te vas a vestir? No te preocupas, te afanas por eso. Mas Él te dice, mira las aves del cielo, ni cosechan ni siembran. Tú nunca vas a ver una que se muera de hambre. Si Dios es así con las aves, ¿cuánto más lo hará contigo? Si tú estás bajo su cuidado y protección. Eso no quiere decir que las aves vayan y coman banquetes todos los días, pero siempre tienen lo que necesitan para comer. El rey David comía banquetes en su mesa, y el profeta Elías comía pedacitos de pan y de carne que le traían unos cuervos. Y ninguno de los dos se murió de hambre, porque nada les faltó. El Señor siempre los cuidó. Y eso mirándolo desde un punto de vista material, mi hermano, porque cuando Él dice nada me falta, significa que nada me falta
para lo más importante, lo espiritual. Es decir, para que tú seas hecho conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, nada te falta para que puedas darle gloria a Dios. Si tú no le das gloria a Dios es porque no quieres. Simplemente eso. Porque todo lo que tú necesitas para darle gloria a Dios, ya Dios te lo dio. Para que quieras agradar a Dios, es necesario ser oveja de Dios. Volvemos a lo mismo. Y Él te guía a aquello que tú necesitas para eso. Delicados pastos y aguas de reposo. ¿Qué es un delicado pasto? El pasto es el alimento de la oveja. ¿Será que se refiere el Señor a que te dará el alimento que necesitas? Si la necesidad más importante es que tú seas conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo, el delicado pasto que tú necesitas es este. Se llama Biblia. Esos son los delicados pastos a los cuales el Señor nos guía. Cuando tú te sientes triste, ya abatido, ya afligido, ¿qué hace el buen pastor? Te guía a la Biblia, a que vengas y leas lo que Él quiere decirte para ti. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el delicado pasto que tú necesitas. Y las aguas de reposo son las aguas de su Espíritu Santo, las cuales te permiten seguir existiendo, sustentarte y crecer en el Señor. Como dijo el Señor en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Luego dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. El agua se refiere al Espíritu Santo, el cual es nuestro reposo. Es el que nos conforta y nos ayuda, el que nos permite tener paz en medio de la tormenta, el que nos guía a su palabra. Ese es el agua de reposo que nosotros recibimos en Cristo Jesús, nuestro buen Señor y nuestro Salvador. No pienses que este cuidado es un cuidado futuro. No, es un cuidado que es tuyo desde el mismo momento en el que empezaste a ser oveja del Señor. De igual manera que fue el mismo cuidado que el Señor tuvo con Adán, con Abel, con Noé y con todos los que vinieron antes que Cristo. Lo mismo ha sido contigo desde el día que creíste. Él siempre te ha guiado en su amor tierno para contigo. Siempre te ha sustentado, jamás te ha desamparado, nunca ha apartado su espíritu de ti. Con la sana doctrina te ha alimentado. Quizás en otro tiempo, por tu necedad, o porque en su providencia así lo permitía el Señor, te alimentabas con unas hierbas que no eran delicadas, sino rústicas y amargas, de falsa doctrina, con la cual muchos hoy dicen que buscan a Dios, pero lo que buscan no es a Dios, sino el beneficio que pueden obtener de Dios. ¿Qué es lo que Dios puede hacer por mí? Pues no dicen qué es lo que Dios quiere que yo haga para Él. Es una diferencia radical a la cual solamente podrás tú llegar como conclusión si eres alimentado con la sana doctrina de su palabra. Si no, eso será un misterio totalmente para ti. Cristo nos guía por sendas de justicia. ¿Cómo nos guía Cristo? Con los delicados pastos, por el camino correcto. Nos guía a través de su palabra y nos guía mediante su providencia. La providencia es el ejercicio de la voluntad soberana de Dios en tu vida. Si pues Dios te dice por su palabra lo que debes hacer, y así puedes saber qué decisión tomar. Pero si tercamente tú dices, no, ¿el que dice? Pero yo no quiero esto para ti. Y tú puedes decir, no, yo quiero irme a estudiar para Bogotá. Y Dios te dice, ese negocio no te va a salir. Eso es su providencia, Dios negándote lo que tú quieres, porque te ama. Y tú dices, no, yo quiero hacer este negocio, y Dios haciendo que fracase. ¿Por qué? Porque te ama.
y quiere lo que es mejor para ti. Así pues, las sendas de justicia a las cuales Él nos guía son la justicia misma. ¿Qué es la justicia? La conformidad a la imagen de Jesucristo. Si tú no te pareces a Cristo, tú no eres de Cristo. Sencillamente es así. Cristo murió para que Él sea el primero entre muchos hermanos, para que tú seas hijo de Dios. Tú vas a ser hijo de Dios, tú tienes que parecerte al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es la justicia. Y Él demostró ser la justicia y vivir una vida de obediencia perfecta al Padre. Por lo tanto, ¿cuáles son las sendas de justicia? La obediencia fiel a Dios. El buen pastor te guía para que vivas una vida de obediencia a Dios. Eso quiere decir que Dios no es pastor de todo el mundo, como todo el mundo piensa, ¿cierto? Sino solamente, vuelvo al principio, de sus ovejas, los que se someten voluntariamente a Él. Porque todo el mundo va rumbo al infierno y a la perdición, mas unos cuantos que son ovejas de Cristo hallan la salvación. Como dice Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Unos pocos, unos cuantos. La mayoría son cabras, hijos del diablo, y unos pocos son ovejas, hijos de Dios. ¿Por qué el Señor hace todo esto por ti? ¿Porque eres una excelente persona? No. La verdad, si tú eres un pecador y si tú siempre estás procurando hacerte daño, tú no mereces el amor de Dios. No. De hecho, todos aquellos que son cabras, que no creen en Dios, están apartados de la gracia de Dios. Por lo tanto, discúlpenme si suena fuerte la expresión, son desgraciados, porque la gracia de Dios no está con ellos. Eso puede sonar como insulto y todo lo que tú quieras, pero es una verdad. Están destituidos de la gracia de Dios. Mas nosotros estamos en Cristo. Nosotros que somos sus ovejas, no somos sus ovejas porque seamos mejor que el resto. Tú no eres mejor que nadie. Estás aquí simplemente por la gracia de Dios, el cual hace todo esto, no por lo bueno que eres tú, sino por amor de su nombre. Por eso es que Él conforta tu alma. Por amor de su nombre. ¿Cuál es la motivación de Dios para salvarte a ti? Su propia gloria. Manifestar su misericordia y su gloria. No es por tu necesidad, no es por tu problema. Él cuida de tus necesidades. Él te ayuda en tus problemas. Él no lo hace por eso. Lo hace para demostrar quién es Él y cuán fuerte es. Eso es lo que Él busca, el bien del pastor. El buen pastor no cuida a las ovejas por el bien de las ovejas, las cuida porque le benefician a Él, a su dueño. Cristo es el buen pastor. Él da su vida por sus ovejas, porque sus ovejas son de aquel a quien Él más ama, su Padre. Son su Padre. Ciertamente, si alguien entra a tu casa con una pistola a matar a un hijo que tú estás cuidando de otra persona, quizás no evitas que pase la calamidad. Pero si es hijo tuyo, ciertamente, primero que te maten a ti, antes que a él. Pero por un hijo ajeno, la naturaleza y la gracia providencial de Dios puede guiarnos a hacer eso. Puede guiarnos a hacer eso. Pero naturalmente no es así. No es así. Esa es la diferencia entre el buen pastor y el mal pastor. Y el buen pastor es Cristo. Cristo nos guía mediante su dirección y su cuidado. Él no es como una madre caprichosa que dice a su hijo, que su hijo le dice, mami, no entiendo la tarea, y ella dice, préstamela. Y ella viene y la hace. Y el niño la lleva al colegio y se pone la nota más alta. Y después la madre orgullosa y diciendo, el hijo mío sí sabe. Y la que hizo la tarea fue ella.
Eso lo digo porque como docente me ha tocado verlo un poco de veces. Y las madres se jaltan y se pelean entre ellas para decir que sus hijos son los mejores, que sus hijos en realidad no rinden. El buen pastor no hace eso. El buen pastor no te dice las cosas así. No te regala todo de fácil, sino que te enseña y te instruye. Si tú necesitas aprender a ser paciente, el buen pastor no va a coger una bolsita y va a sacar paciencia, te la va a echar encima. Ya eres paciente. No, como te ama, ¿qué hace? Te rodea de gente insoportable y te ayuda en medio de esa situación para que tú aprendas a ser paciente. Él no te va a hacer la tarea mágicamente. Él te guía para que tú mismo la aprendas. Eso es lo que hace el buen padre. Eso es lo que hace el buen pastor. Y así es como Cristo nos cuida. Así que considera, mi hermano, ¿qué tan intencional eres tú a la hora de buscar los pastos y las aguas de Cristo? Considera si en realidad acudes a la palabra de Dios para buscar alimento y te encomiendas al Espíritu Santo para reconfortar tu alma. Porque si no, he allí la razón de tu agonía, de tu tristeza, de tu dolor y por qué pasas frustrado. Eres una oveja terca y necia a la cual el buen pastor tiene que coger la cuchara y metérsela en la boca porque no quiere comer. Considera si en realidad eres oveja de Cristo. El pastor nos conoce, nos provee y nos restaura. ¿Cómo nos restaura? Solucionando el mayor problema que todos tenemos, el pecado. Tu problema no es un esposo insoportable. Tu problema no son hijos desobedientes. Tu problema no es un jefe molesto en el trabajo. Tu problema no es el vecino que pone el equipo a todo volumen. Tu problema es el pecado que hay dentro de ti. Porque todo lo malo empezó en el mundo el día que Adán comió el fruto que se le prohibió y entró el pecado al mundo. Y la imagen de Dios en Adán, en el primer hombre, fue dañada y todos nosotros nacimos con esa imagen dañada. ¿Qué hace el buen pastor? Él restituye esa imagen en ti. En Adán tú fuiste destituido de la gloria de Dios, mas Cristo te restituye a la gloria de Dios. Eso es lo que hace el buen pastor. Por eso su enfoque es llevarte al Padre, para que seas hecho conformado a la imagen de su Hijo. Así es como Él te cuida y te bendice. Segundo punto, la segunda función del pastor es la protección. La protección del pastor. Continúa diciendo el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si el cuidado del pastor se manifiesta en la forma en la cual Él nos guía a delicados pastos y nos guía a aguas de reposo, su protección se hace evidente en los valles oscuros. La fe del salmista no se basa en la ausencia de peligros, sino en la presencia de Dios en medio de esos peligros. David nos enseña en este salmo a no tener miedo, porque el miedo es pecado, porque el miedo es incredulidad, porque el miedo es tener fe en el diablo. La fe es la certeza de lo que no se ve. Perdón, la fe es la certeza de lo que nosotros esperamos en Dios. Por lo tanto, el miedo viene a ser lo contrario. Cuando tú estás convencido de que algo te va a pasar sin que te pase, estás teniendo fe en lo que el diablo te susurra al oído.
Esa fe maligna es destructiva. Y David acá nos enseña a tener una fe santa y confiada en Cristo. Él nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Ese aunque es una posibilidad, pero es una posibilidad que es muy segura en cada una de nuestras vidas. Pues el pastor, el primer día que pastoreaba ovejas, no andaba en valle de sombra de muertes, pero que esto era un oficio de por vida. Eventualmente terminaba andando por valle de sombra de muerte. Es decir, es algo que en algún punto del futuro le iba a llegar al pastor. Siempre. Y a la oveja, por lo tanto, le iba a ocurrir eso. Es inevitable. Porque es inevitable que venga la aflicción. Pero confiemos, porque Cristo ya venció al mundo. ¿Cuál es ese valle? Ese valle es el mundo impío y pecador donde vivimos, donde las pruebas vienen por culpa de la fragilidad humana o por la oposición del Evangelio. Cada uno de nosotros puede tener su propio valle de muerte. Dios no nos quita el mal, sino que nos quita el temor al mal. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, lo echa fuera por completo. El verdadero creyente, que es oveja de Dios, está tranquilo, no teme a nada, porque sabe que su Padre tiene control de todo. Esa es la promesa que Él da en Isaías 4:1. Les pido que me acompañen un momento a ella, Isaías capítulo 4. Perdón, Isaías 41. Es 41. En Isaías 41:10 se nos dice algo que se repite muchas veces en la Biblia. Y es esto: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es una promesa de la cual todos nosotros debemos apoyarnos. ¿Qué tiene de especial este versículo? Que Dios mismo dice que Él es el que nos esfuerza. Quizás en otras partes hemos leído cosas como que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero acá Dios nos dice, yo soy el que te esfuerzo. Yo soy el que te dirijo. Aún lo que yo te mando a hacer para mí, lo puedes hacer porque yo estoy contigo. Dios siempre está con sus ovejas. Él nunca abandona a los suyos. Nunca. Quizás en algún momento de tu vida has experimentado una situación muy difícil, de tristeza, de llanto, de dolor. Pero aún allí Dios estuvo a tu lado. Tú puedes decir, yo no lo vi, pero Él estaba allí. Él te cuidó. Él evitó que hicieses muchas cosas. E inclusive guardó tu mano de pecar en muchas ocasiones. Si guardó al impío Ahimelech de pecar contra Dios al tomar a Sarai por esposa, a pesar del engaño de su esposo, guardando a un impío, ¿cuánto más no te guardará a ti, que eres su oveja, que eres su hijo? Él te guarda y te protege siempre. Siempre. Si no existiera la prueba, tú no serías consciente de eso. Porque a Dios no lo vemos, a Dios no lo escuchamos. Y aunque te digan algunos que lo sienten, a Dios no se le siente. Por lo menos nosotros no andamos porque se le siente. Providencialmente Él puede que en alguna situación extraordinaria manifieste alguna de estas cosas. Pero lo normal es que eso no pase. Es algo que no debemos esperar. Pero aún así Él está allí. Su presencia es tangible y nosotros la debemos creer por fe. Eso es la fe. Creer que esto que Dios nos dice es cierto. Creer que Él está aquí ahora. En este momento, aunque no lo estés viendo, no lo estés oyendo, no lo estés sintiendo. Él está aquí.
Él es el que te sostiene. Lo hace siempre. Sus herramientas están prestas para ayudarte a ti. Su vara y su callado. ¿Qué son su vara y su callado? Bueno, son las herramientas básicas de trabajo del pastor. Con eso trabaja el pastor, con una vara y un callado. ¿Qué es una vara? Una vara es un bastón, más o menos de este largo. Puede oscilar un poco entre este tamaño y este tamaño, que se cuelga a la cintura. Y el pastor lo lleva siempre con él. Siempre que hay algún tipo de peligro, sale un lobo, un oso, un león, un ladrón, con eso se defiende el pastor. Y con eso defiende a todas sus ovejas. Además, si alguna oveja intenta hacer algo indebido, se pone a hacer algo que es peligroso para ella, el pastor tomaba su vara y azotaba a la oveja con todas sus fuerzas, indicándole a la oveja lo que tenía que hacer. ¿Cuál es su callado? El callado es un bastón que suele ser del alto del pastor. Es un bastón enorme que en la punta tiene como una forma de signo de interrogación. Ese es el callado, un bastón largo que se utilizaba para dirigir a la oveja. Ese signo de interrogación se usaba para poner allí el cuello de la oveja. Y se iba para allá, y te engancho con el cuello y te jalo. Y así el pastor siempre podía dirigir a la oveja para donde él quisiera que fuera. Es un instrumento de guía, de dirección. Son las herramientas del pastor, una que lleva en la mano y una que le cuelga en la cintura. Con ellas el pastor estaba preparado para enfrentarse a todo lo que se encontrara en su camino. El tener estas cosas, si tú eres oveja, debe darte tranquilidad. Porque tú dices, voy por un valle de sombra de muerte, estoy aterrado. ¿Qué me da la tranquilidad? Saber que mi pastor anda con su vara en la mano, presto para protegerme. Y que si yo en medio de la oscuridad voy a irme en un hueco, él extiende su callado y me ala hacia él, para que una parte del rebaño. Por eso ninguno de nosotros puede extraviarse o perderse de la fe en Cristo. Por eso ninguna herramienta del diablo puede destruirte. Por eso, aunque andes en el valle de destrucción, no debes tener miedo, porque tu pastor está armado. Está armado para protegerte, está armado para guiarte y conducirte. Así que, ¿a qué le vas a temer? Si no hay dinero, no te preocupes. El pastor te va a guiar a delicados pastos. Si viene una enfermedad, no te preocupes. El pastor te va a proteger con su mano. Si viene la tristeza y la soledad, no temas. Su callado te guiará hacia él. Él está contigo, aunque sientas la agonía de la muerte sobre ti, aunque veas tu vida pasar ante tus ojos, no tengas miedo. Aquello que debe inspirarte confianza es precisamente el cuidado especial con el cual el pastor te protege. Él te protege, Él te conforta, de tal manera que no tengas nada que temer. Quizás puedes ver un camino espinoso. Tú dices, no, por ahí no. El pastor te dice, no, por ahí es que vamos. Extiende su callado, te ala hacia él, te hace cruzar por el camino espinoso. Y tú dices, en este lugar hay muchas moscas, me van a picar. Era lo que le suele ocurrir a las ovejas. Y el pastor te dice, sí, yo quiero que así sea. Es necesario para ti. Y por ahí le guían. Y la oveja no entiende lo que el pastor hace, igual que un niño pequeño no sabe lo que sus padres hacen, pero sus padres quieren lo mejor para él. El buen pastor quiere lo mejor para nosotros. Como ya dije antes, lo mejor es ser conformados a la imagen de Jesucristo. Él restaura nuestra alma y nos guía. Él nos protege y nos defiende. Y nada malo nos puede ocurrir, porque Él está con nosotros. Él no te dice, no voy a hacer que te quemes.
Pero Él te dice, si vas al fuego, y ahí voy yo también contigo. Como estuvo con los amigos de Daniel. Él no te dice, yo no voy a hacer que entres al agua. Pero sí te dice, cuando entres al agua, yo iré delante de ti. Como hizo con la nación de Israel, como nos hizo cruzar el mar. Dios está con nosotros y nos defiende como poderoso gigante. Nuestros temores se basan en nuestra incredulidad del amor de Dios para con nosotros. Si somos conscientes de quién es Él y de quiénes somos nosotros, ¿a qué temeremos? ¿A qué temeremos? Si algo nos aterra, lo único que debemos hacer es ir a donde nuestro buen pastor. Un niño pequeño, lo más lógico es que si está en su casa y escucha un trueno tremendo, salga corriendo para donde su papá o su mamá, porque sabe que allí estará seguro, en los brazos de papá, en los brazos de mamá. Eso es lo que hace el buen pastor. El miedo está allí, pero el buen pastor te dice, yo te amo, yo no voy a dejar que nada malo te pase. Por eso el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor de Dios es perfeccionado en cada uno de nosotros por el cuidado que Él ha tenido, por la protección que Él siempre nos ha brindado. Vemos cómo luego pareciera como que la metáfora del pastor cambia y se nos habla más que de un pastor, de un anfitrión, a una gran fiesta, una gran celebración, un gran banquete. Un banquete enorme, porque Dios quiere que entiendas la protección que Él quiere para ti. Mientras tú estás acongojado, llorando y quejándote, asustado y aterrado por lo que te depara el futuro, por lo que ha de ser mañana, por lo que ha de pasar con esto y aquello, Dios que dice, espérate un momento, yo te voy a hacer una cena bien bacana, voy a hacer una gran comida para ti, un gran banquete. Mientras tú estás pensando en lo malo que puede ocurrir, el Señor está pensando en la forma en la cual Él va a bendecir. Su mentalidad no es como la tuya. Y Él lo hace mediante honra para tu vida. Aunque muchos desprecien tu vida, desprecien tu llamado, tú no debes temer, porque el pastor está contigo. Cuando muchos se tomen en poco a ti y a lo que piensas, y a lo que crees, y a lo que sientes, no debes temer, porque eso lo hacen, porque eso es lo que piensan del buen pastor. Pero el buen pastor, en presencia de ellos, prepara para ti una mesa, como un banquete, para que todos puedan ver cómo tú eres su escogido, su amado, su especial tesoro. Eso es lo que el buen pastor hace. Él nos da lo que nosotros más necesitamos. Él nos protege, no dándonos lo que nosotros queremos. Queremos la salida de tal o cual problema. Queremos salir del valle de sombra de muerte. Él te dice, no. Tú lo que necesitas es comer. Y te hace un banquete. Te hace un banquete y te dice, si aquí tienes todo lo que necesitas, aquí tienes el alimento, ¿qué te ha de faltar? Porque Dios te provee para todas las cosas. No va a dejarte perecer. Jamás. En Filipenses 4:19 se nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Y no falta quien dice aquí que Dios te va a dar riquezas temporales y perecederas. No es así. Él suplirá todo lo que os falta, lo que te falta para darle gloria a Dios. Si tú oras al Señor de una manera pecaminosa, de tal manera que no es digna de que Él la escuche, ¿qué hace Él? Él suple lo que le falta a tu oración para que sea de agrado para Él, conforme a las bondades de sus riquezas para contigo. Y Él dice, lo que tú más necesitas en este momento no es eso que tú quieres, es esto que yo te estoy dando. Y aunque te duela, es para tu bien. El padre no quiere ningún dolor para su hijo.
pero si es consciente de que es para su bien, ¿acaso se lo evitará? ¿O acaso si a un niño tienen que vacunarlo, porque el niño dice, me duele la inyección? Entonces, no, entonces que se quede sin vacunar, pobrecito. Un mal padre actuaría de esa manera. El buen padre que dice, te va a doler, pero es para tu bien. Es para tu bien. Ten calma, porque es solo un momento. Es solo una leve tribulación momentánea. Un pinchazo nada más. Porque todo el tiempo que vives en esta vida no es nada con lo que te depara después. Con lo que Él ha preparado para ti. ¿Cuánto puedes llegar a vivir? 70, 80, 90, 100, 120, 130. Aún si vivieras 150 años y esos 150 años pasaras sufriendo cada día de tu vida, eso sería insignificante con relación a lo que viene después de la vida. Porque lo que viene es eterno, no tiene fin. 150 no es nada para mí y no son 1000. 150 no son nada para 10,000 y no son 10,000. 150 años es poca cosa comparada con 1.000.000 de años y no son 1.000.000 de años. Es una cantidad de tiempo sin fin. Por eso todo lo malo que te pasa en la vida es solamente un pinchazo nada más, que es para tu bien. Es la forma en la cual el buen pastor te da lo que necesitas y te levanta. Nosotros no carecemos de nada que sea necesario para glorificar a Dios. De nada. Él unge tu cabeza con aceite. Y esto se refiere a la unción. Y aquí aclaro, la unción no se refiere a un poder místico, mágico, maravilloso que te hace tener facultades divinas que otras personas no tienen. No. La unción en el antiguo Israel es la capacidad para hacer un trabajo. Se es ungido a alguien porque se le dan las habilidades necesarias para cumplir una tarea, misión o labor. Así pues, si Dios quería que fuera carpintero, Dios te ungía con la capacidad de ser carpintero. Es algo mágico. No, se refiere a la aplicación de dones en tu vida que te capacitan para hacer la voluntad de Dios. Esto es obrado por el Espíritu Santo, pero es obrado en el momento en el que pasas a ser oveja de Cristo. No es algo con lo que naces, no es algo que se te vive dando todo el tiempo. Tú eres ungido en lo secreto para luego hacer evidente esa unción en lo público. Recordemos, cuando David era un niño, antes de enfrentarse siquiera a Goliat, fue ungido por el profeta Samuel para ser rey sobre Israel. Pero no fue rey enseguida, porque todavía no estaba capacitado. Tenía que pasar mucho tiempo aprendiendo lo que significa liderar al pueblo, antes de que se cumpliera o se hiciera evidente la unción. Cuando la unción fue evidente, ¿qué dijo el pueblo? Pero es que si ya tú nos gobiernas, tú eres el que nos lleva a la batalla y el que nos trae de la batalla, tú eres el que nos dices qué hacer. Nos dimos cuenta en qué momento tú ya eres nuestro rey, porque así obró la unción, en presencia de todos sus angustiadores. Lo que Dios hizo en secreto con David, lo manifestó en público. Y así es como opera la unción de Dios con todos nosotros. Nos capacita para hacer la voluntad de Dios. La unción no es el poder para que tú andes poniéndole las manos a la gente y se sane. No. La unción es la capacidad para ejercer una labor para Dios. Eso es la unción que da el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y te la da sin medida. Es decir, rebosando. Te la va dando de poquitito. Te dan un vaso vacío y se va llenando, poco a poco. Y mientras se va llenando vas experimentando todo tipo de pruebas y dificultades que hacen que tú te prepares, vayas cambiando y mejorando como persona. Pero ¿qué es lo que dice? Que rebosa. Es decir, que una vez el vaso se llenó,
el agua no deja de caer, sino que sigue cayendo y se sigue derramando. Y pretende mojar todo lo que está a su alrededor, porque su copa la llena hasta rebosar. Porque la bendición que Dios te da no es solamente para ti, sino para que tú seas de bendición para otros. Él desborda tu copa para que tú seas el instrumento a través del cual otros reciben la bendición de Dios. Si tú eres consciente de eso, podrás decir como David: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No dice que los vas a buscar, dice que te seguirán donde tú vayas. ¿Por qué? Porque el buen pastor guía a sus ovejas. Él está siempre con ellos, siempre les procura el bien. Por eso Pablo no se estaba inventando algo nuevo cuando dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Él no estaba inventando una nueva doctrina, eso es lo que el Antiguo Testamento decía. A los que aman a Dios, es decir, a los que son ovejas de Dios. ¿Qué les pasa a todos los que son ovejas de Dios? Todas las cosas les ayudan a bien. No quiere decir que todas las cosas sean buenas, sino que toda cosa que le acontece tiene el propósito de guiarnos a un bien mayor. Ese bien mayor no es que ahora estoy pasando por problemas porque luego Dios me va a hacer rico, porque ese es un bien menor. Dios puede hacer eso y bendecirte de esa manera, pero eso es un bien menor porque es algo temporal. Eso es algo que hace parte de los 150 años que le invento a la persona que más puede vivir. Es menor comparado con lo que viene después. Es un bien menor. ¿Cuál es el bien mayor que Él nos da? Dice, verso 28 de Romanos 8: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, a los que conforme al propósito de Dios Él hizo sus ovejas. Todas las cosas te ayudan para bien, y ese bien mayor es que tú seas conformado al propósito de Dios, a la imagen de su Hijo. El propósito de Dios es que tú te parezcas a Cristo Jesús. Jamás ha sido el propósito de Dios que tú seas rico, que tú seas sano de toda enfermedad, que tú seas importante. Esas cosas pueden, en cierta medida, en cierta situación providencial que yo tenga en mente, con alguna persona en particular, servir como medio para llegar a ese propósito mayor. Y de hecho en Santiago se nos dice que la riqueza de este mundo es un estado de humillación y el pobre está en un estado de exaltación ante Dios. Es decir, que es un mal. Para Dios las riquezas son un mal, porque es como ponerle fuego a alguien al lado y decir, aquí está. Al creyente dice, yo si te hago pasar por el fuego, yo no voy a dejar que te quemes. Si le doy riqueza, yo no voy a dejar que eso sea tu perdición. ¿Por qué Dios haría eso con su pueblo? Porque es para su bien. Es decir, porque quiere que esos ricos hagan riquezas de buenas obras. Pero no lo ve como un objetivo a seguir, sino meramente como un medio, no como el fin. El fin es Cristo Jesús. El fin es que tú te parezcas a Cristo. Por lo tanto, toda iglesia en la cual te promueven como fin cosas de este mundo, cosas que tú debes procurar buscar en este mundo, en realidad no es iglesia de Cristo ni es rebaño de Cristo. El rebaño de Cristo lo que busca Cristo es que tú seas un hijo de Dios. Que el día que estés delante de Dios y seas juzgado recto. Porque ¿cómo vas a ser juzgado? Cuando llegue el juicio final, por tus obras, no por tu fe. Vas a ser juzgado por tus obras, pero a causa de tu fe vas a haber producido buenas obras. Y todo pecado que hubo antes es sustituido por la obra de Cristo. Porque será abierto al final el libro de las obras de cada uno. Y toda buena obra que hay en ti será como una medalla que glorifica a Dios de tu Padre.
que demuestre al diablo y a todo el mundo que tú eres un hijo de Dios. Por eso, nunca habrás de temer ningún tipo de mal, ni ningún tipo de preocupación, porque el Señor te hará morar en su casa por largos días. Morar quiere decir que es algo permanente, que no es alquilable, que no es mientras el dueño quiere ya, sino que te dieron una entrada permanente para con Dios. Esa es la verdad que el Señor nos dice y por medio de la cual nosotros entendemos que estamos bajo su cuidado y protección. Consideremos, hermanos, que este salmo no es para ser escuchado, no es para ser leído, no es para ser pegado detrás de la puerta de tu cuarto, es para ser vivido, es para que te apropies de él cada día de tu existencia. La mayoría de las personas solo recurren a este salmo cuando están pasando un momento difícil o cuando alguien se muere. De hecho, es normal que cuando estén en un funeral lean el Salmo 23. Un evento futuro. En la casa de Jehová moraré por largos días. Y es un evento futuro. Es un evento ahora. Porque en la casa de Jehová estamos desde el día que somos ovejas de Jehová. Y todos nosotros, mis hermanos, debemos considerar esto como una verdad que debe ser meditada cada día. Si somos ovejas de Dios, debemos entender que Él es nuestro pastor. La confusión, la inseguridad, el miedo surgen cuando nosotros nos alejamos de Dios. ¿Cuál es la solución? Mirar a Cristo. Él es nuestro guía, nuestra paz y nuestra protección. Hacer esto es lo mismo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En la casa de Jehová moraré por largos días. Es un estado continuo que se manifestará en la eternidad, pero que empieza aquí y ahora. El que no mora bajo la sombra, el que no mora al abrigo del Altísimo, ahora no lo hará después. No lo va a hacer después. Nosotros debemos esforzarnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Cuando caigamos en pecado, confiemos en la corrección del Señor. Cuando nos sintamos débiles, reconozcamos que Él nos fortalece. Cuando venga la ansiedad sobre nuestra vida, recordemos que su providencia está a nuestro favor. No tratemos de controlar las cosas en nuestros términos, en nuestras ideas u ocurrencias. Busquemos los medios de gracia constantemente. Considera la palabra de Dios como un tesoro. Un tesoro, no para que lo tengas abierto en una trila en tu casa, sino en el cual buscas pastos delicados para tu alma. Cuando la palabra de Dios sea contraria a ti, no te enceguezcas a ella y no seas terco a ella. No la menosprecies creyendo que tú sabes más que Dios, sino considéralo como la corrección bíblica. Como dice Proverbios 3. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y si ves a alguien pasando por una prueba, ves a alguien en el valle de sombra de muerte, no le digas, busca a Dios que Él te ayudará. Más bien muéstrale a Dios. Y deja que tu copa que rebose le salpique. Te llenes tú de Él. Haz que esa sea una esperanza viva en tu vida, cada día, mi hermano. Pero todo esto, como lo dije al principio, solamente será posible si tú eres oveja del buen pastor. Dime, ¿has dejado tú que Él sea tu buen pastor? ¿O como las cabras has hecho neciamente lo que bien te parece? Porque así vivió la nación de Israel cuando no había rey entre ellos. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Si leemos ese libro, el libro de los jueces, veremos cómo Israel fue yendo de mal en peor cada vez, hasta terminar cometiendo las peores atrocidades posibles. Eso le pasará a este mundo pecador.
Por eso la sociedad cada vez se corrompe más y más y más, porque se apartan más y más y más de Dios. Pero tú debes buscar más y más de Dios. Tú que eres cabra, escúchame. El Señor Jesús te quiere transformar y bendecir. Y quiere que seas una oveja. Así que arrepiente de tus pecados y ten fe en Dios. La fe no es decir yo creo. La fe es obedecerle. Eso es fe. Solamente si sometes tu voluntad a Él, serás verdaderamente su oveja y será completamente Él tu pastor. Así que te insto hoy a que aprendas a hacer no lo que tú quieres, sino lo que Él te dice, porque el Señor está contigo todos los días de tu vida. No tengas miedo, porque Él te sustentará hasta el día en que Él vuelva. Muy bien, hermanos, tomemos unos minutos para meditar en el mensaje de esta